que oremos por estos hermanos. Tenemos el hermano Adrián, su esposa Daima, que están trabajando, tienen horarios también que les impiden congregarse. Y en fin, hay otros, pues, ¿verdad?, que conocemos su condición. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Vamos a predicar a Cristo. Libro de los Hechos, capítulo número 15, versos del 36 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo número 15, versos 36 en adelante. Ya dimos lectura, pero vamos a hacerlo nuevamente hasta el versículo 41, aunque procuraré exponer parte del capítulo 16 hasta el verso 5. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: pues vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si habrá notado que dimos un salto en el capítulo número 15, una parte que no expuse el domingo pasado, puesto que tomamos una pausa para predicar a partir del Salmo número 23. Nosotros más bien habíamos considerado hasta el versículo 29 lo que vino a ser la resolución del Concilio de Jerusalén, aquel desafío que enfrentó la iglesia gentil, a causa de lo que algunos que habían venido de Jerusalén habían proclamado y habían establecido como un requisito para la salvación de los gentiles. Eso lo vimos, ¿verdad?, en el capítulo número 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vemos la respuesta de Pablo y Bernabé en el versículo número 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De allí entonces consideramos el primer concilio, catalogado como un concilio ecuménico. Es la reunión de todos los obispos, de todos los líderes, hasta aquí conformados, ordenados, para tratar este asunto. Si era cierto, si era necesario que los gentiles se hiciesen prosélitos de la fe judía primeramente, antes de poder afirmar que habían alcanzado el don de la salvación. Y hablamos acerca de lo irónico de esta aseveración, porque ya el Espíritu Santo le había dado convicción de pecado. De hecho, ya ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y Dios estaba obrando con poder en la iglesia gentil. Y de allí se concluye y se establecen tres requisitos, tres restricciones para los gentiles, que fueron redactadas en una carta que fue enviada en manos de Pablo y Bernabé, también de Silas y otros hermanos que habían venido para declarar la determinación que los ancianos en Jerusalén, que los apóstoles habían llegado para cuidar que la unidad en esta iglesia mixta, constituida de judíos y gentiles, no se alterara. Por ello que vemos en el versículo 30 que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, capítulo 15, verso 30, luego de dar lectura a la carta y desearle paz y armonía a los hermanos. En el verso 30 del capítulo 15 nos dice así: pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Había turbación
los hermanos de la iglesia gentil en Antioquía, porque se puso en duda su relación salvífica con Dios. Así que cuando leyeron la carta y le dijeron que ellos no tenían que circuncidarse ni guardar la ley para afirmar y vivir bajo la esperanza de una salvación segura, ellos fueron consolados. Y Judas y Silas, que habían venido con Pablo y Bernabé, como ellos eran también profetas, tenían esa autoridad, ese llamamiento de Dios de hablar de parte de él, como ellos eran profetas, se unieron a Pablo y a Bernabé y añadieron aún mayor consolación por medio de la predicación y de la enseñanza. Verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y los incluye, ¿verdad?, como profetas junto a Pablo y Bernabé, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué, hermano? De palabra. Porque lo que hace un profeta es precisamente comunicar la palabra de Dios. Recordemos que en este tiempo la inspiración del Espíritu Santo y el don de Dios a través de profecías, palabras que venían del corazón de Dios para el pueblo estaba vigente. En la actualidad no tenemos tal cosa como profetas así que hablen de esta manera, sino que todo aquel que expone la palabra de Dios, independientemente de que sea ministro o no, todo aquel, y de eso puede participar usted, que comunique la verdad del evangelio se constituye en un profeta. Mas a Silas le pareció, verso 34, bien el quedarse allí. ¿Algún comentario con relación a esto, hermano? El problema de aquellos que hablan acerca de la continuación, llamados, denominados así como continuistas, es que muchas veces aseveran, afirman que están hablando de parte de Dios, y en muchas ocasiones hemos visto la desgracia que esto trae, porque las palabras que ellos afirman traer de parte de Dios no se conforman a la palabra escrita. Y pensemos en esto, consideremos si el ministerio de la inspiración todavía estuviese vigente, el peligro que esto representaría para nosotros, sabiendo que nuestros corazones son engañosos y perversos y que muchas veces nos hacen creer cosas que no se conforman a lo que la palabra de Dios establece. Por eso nuestra fe siempre debe ser una fe bíblica. Nuestros pasos deben ser pasos que estén determinados, definidos por lo que la Biblia enseña. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí juntamente con Pablo y Bernabé en Antioquía. Así que vemos cómo Silas, al ver la obra maravillosa que Dios estaba realizando en la iglesia gentil allí en Antioquía, decidió quedarse allí y no volver a Jerusalén. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando. Mire lo que dice ahí, hermano, la importancia de la enseñanza, del discipulado, la palabra del Señor. Ellos no tenían, hemos afirmado esto, ¿verdad? Recordado esto, que ellos no tenían todo el canon establecido. Ellos tenían solamente la Torá, el Antiguo Testamento, y a partir de ahí ellos mostraban a Cristo, ellos predicaban a Cristo juntamente, y no podemos negar, con aquellas palabras que venían bajo inspiración del Espíritu a través del don de la profecía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Así que vemos el crecimiento de la iglesia, el avance del reino de Dios por medio de la obra, por medio de la dedicación de estos hombres en Antioquía. Ahora, lo que vamos a considerar hoy es el resultado, la continuación de esta obra maravillosa que Dios está realizando. Verso 36, al cual ya dimos lectura. Luego de algunos días, luego de que ya la controversia con relación a la disposición y determinación del concilio, luego de que ya todo eso se calmó, ya después de que los hermanos estaban consolados, estaban animados, dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Así que tenemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que comienza en Antioquía de Siria, concluye en Antioquía de Siria. Vemos que entre el primer y el segundo viaje misionero que ha de dar inicio estuvo el concilio de Jerusalén, en el cual se trató el tema que ya discutimos. Ellos deciden, Pablo, siendo y emergiendo aquí como el líder, ¿verdad?, de la obra misionera, de la obra apostólica, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo ellos están.
para ver cómo han seguido luego de nuestra primera visita. Y esto muestra la disposición, el deseo de Pablo, no solamente de ir y predicar la palabra, sino de darle seguimiento, de cuidar, pastorear a las iglesias, sabiendo, hermanos, que los judaizantes no habrían de cesar en su empeño, en su determinación de tratar de hacer sincretismo, de mezclar la religión judía del antiguo pacto con la doctrina del nuevo pacto, con las enseñanzas del evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, y ya hablamos acerca de esto, sabemos que la epístola a los Gálatas, ella fue redactada por Pablo porque precisamente esto es lo que aconteció, que los judaítas, los judaizantes se infiltraron en la iglesia en Galacia y volvieron a afirmar lo mismo que ya fue establecido de parte de la iglesia en Jerusalén, que no les era necesario a ellos el practicar la ceremonia de la circuncisión, lo cual nos deja ver, hermano, de que no todos los que estuvieron en el concilio de Jerusalén, los que pertenecían, que eran creyentes, que pertenecían a la secta de los fariseos, quedaron conformes con las determinaciones que se tomaron en el concilio en Jerusalén, lo cual nos permite ver que a pesar de que Dios, o sea, el que a pesar de nuestra debilidad, el que a pesar de nuestra humanidad pretenda estorbar el avance del reino y que Dios prevalezca sobre nuestra indisposición, sobre nuestra debilidad, ello no quiere decir de que en algún momento nuestra debilidad afecte la comunión dentro de la iglesia, y que de hecho por ello es que en la actualidad tenemos tantas denominaciones, porque personas no llegan a la misma conclusión. Históricamente hemos visto y a partir del movimiento de la Reforma, el inicio de la Reforma en el siglo XVI, a partir de allí, hermanos no llegaron a acuerdos y causaron, ante estas diferencias, causaron el surgimiento de denominaciones que pensaban con relación a ciertos puntos doctrinales, concluían de forma diferente. De hecho, nosotros como bautistas reformados somos parte de esta experiencia, de esta realidad. Nosotros nos definimos de una manera particular, a diferencia de otros hermanos que afirman que el Señor murió por todos los hombres, son los que se conocen como bautistas generales. Pero en fin, todas las denominaciones que existen en la actualidad existen debido a la debilidad del hombre, a la incapacidad del hombre. El problema no está en la palabra, sino en nosotros, en nuestra incapacidad de llegar por medio de la hermenéutica a conclusiones que promuevan la unidad entre nosotros. Obviamente este tema de la circuncisión, del apego a la ley de Moisés quedó claramente definido. Se supone que no hubiese más discusión, puesto que los apóstoles en ese concilio concluyeron que para ellos, para los gentiles, no era necesario. Pero hermano, hay personas que son obstinadas. Hay personas que no se someten al liderazgo que está sobre ellos y quieren imponer su criterio y creen que pueden y que deben cuidar la doctrina de Dios, actuando de la forma en la cual nosotros vamos a ver más adelante, porque no queda aquí este dilema, sino que continúa en el libro de los Hechos, y aún más ha continuado a lo largo de la historia hasta nuestros días. Tenemos el surgimiento de un movimiento judío que afirma incluso, hace un tiempo atrás recuerdo que mientras predicaba en el libro de Primera de Corintios, acerca de esa apologética que Pablo hace acerca de sí mismo como un apóstol, y precisamente habla acerca de los derechos de un apóstol, recuerdo que alguien me escribió en un comentario, transmitíamos en aquel tiempo a través del canal de YouTube, recuerdo que una persona afirmó, hermano, escribió un tratado prácticamente, un documento bien extenso, en el cual él afirmaba que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, que la fe cristiana está cimentada en la obstinación y en el mal entendimiento de un hombre que no era apóstol, que de hecho eso lo reconocemos. A Pablo le costaba mucho tener acceso a la iglesia en muchas instancias
porque Pablo no era considerado por muchos como un verdadero apóstol, puesto que él no había estado con el Señor junto con los 12 y se ponía en entredicho su ministerio. Y a partir de esta realidad, esta persona, hermano, me escribió un documento, era bien extenso, argumentando el por qué Pablo no debe ser considerado como un apóstol de Jesucristo, y de hecho, dejando esto a la iglesia cristiana, a la iglesia del Nuevo Pacto en el aire, porque la mayoría de las doctrinas que nosotros aprendemos, la hemos aprendido a través de los escritos de Pablo, de sus 13 cartas. Así que esto es una postura, hermano, sumamente peligrosa, porque nos deja, repito, en el aire, en qué hemos creído. Si Pablo no habló la verdad, si de hecho los fariseos, la secta de los fariseos creyentes tenían razón con relación a la necesidad de que nosotros guardásemos algunos aspectos de la ley mosaica. A día de hoy tenemos otro extremo, son aquellos que son los antinominianos, aquellos que no reconocen la triple composición de la ley de Dios, civil, ceremonial y moral. Y tal vez para ustedes esto no tenga mucho significado, mucha importancia, pero yo espero que en algún momento usted pueda entender la necesidad de poder comprender un poco más la doctrina y poder identificar a aquellos que hoy día están predicando un evangelio diferente. De hecho, eso es lo que Pablo trata en la epístola a los Gálatas, que si viniera aún un ángel del cielo y enseñase un evangelio diferente al que os hemos anunciado, no que él ha anunciado, sino que hemos anunciado, sea anatema. Es el evangelio apostólico. Pablo no inventó nada. De hecho, Pablo se sometió al dictamen del concilio en Jerusalén, y allí fue clarificada esta controversia. Así que vemos aquí en el capítulo número 15 que ya esto habiéndose establecido, Pablo se levanta como la voz cantante, decimos, y le dice a Bernabé: hermano mío, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, para ver su progreso, para ver si aún permanecen en la fe, como él hiciera anteriormente en todos sus viajes misioneros, exhortando a los hermanos a que permaneciesen en la fe, lo cual nosotros experimentamos cada día del Señor, y cada vez que nos reunimos nos confirmamos en la fe. Así que esta es la palabra que debemos considerar, por ejemplo, en el versículo número 41, y más adelante también la vuelve a hacer uso de ella, verso 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué es una confirmación, hermano? Cuando usted tiene algo ya establecido, ya está firme, ya ha sido creído, que es lo que es necesario, que usted lo confirme, lo reafirme, lo restablezca. Eso es lo que vemos en la Escritura. De hecho, Pedro nos dice que él no se cansará de decirnos las mismas cosas a través de su epístola, aunque nosotros las sepamos, porque nosotros somos de tendencia a la variación. Nosotros a veces somos arrastrados por nuevas enseñanzas, cosas novedosas, por aquellas cosas que nos parecen conformarse a la verdad, pero que por su novedad deben ser analizadas con cautela. Así que ellos deciden esto. Pablo le propone a Bernabé que vayan y confirmen a las iglesias, que vean cómo ellos están. El verso 37 nos dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que vemos el deseo de Juan, el deseo de Pablo, proponiendo revisitar nuevamente a todos aquellos hermanos, a todas aquellas iglesias que habían sido establecidas, que habían sido plantadas. Y Bernabé expone su deseo de llevar consigo a su sobrino o a su primo, dependiendo de la versión que usted tenga. Bernabé le propone a Pablo el que lleven consigo al que había comenzado en el primer viaje misionero, como un ayudante de estos, el cual tenía por sobrenombre Marco. Eso lo vemos en el capítulo número 13, ya estudiamos acerca de ello. En el versículo 17 se nos dice que Bernabé se apartó de Pablo, que Juan Marcos se apartó de Pablo y de Bernabé, y que se volvió a Jerusalén. Tal vez algunos especulan, algunos afirman que este Juan Marcos no se sintió muy cómodo con el trato que Pablo y Bernabé le estaban dando a la iglesia. Tal vez Pablo tenía los mismos prejuicios que aquellos fariseos, aquellos que miraban con cierto recelo
a los judíos que miraban la libertad de la cual estos disfrutaban, los cuales no eran circuncidados, los cuales no se sujetaban a las dietas del judaísmo, ni practicaban ni guardaban el día del sábado como lo hacían los judíos en Jerusalén, los judíos creyentes. Y esto trae entonces en el verso 38, como expresa allí, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que tenemos aquí el encuentro de dos personalidades. Vemos el criterio de Pablo chocando con el de Bernabé, el deseo de Bernabé como un hombre que era hijo de consolación. Bernabé, cuyo nombre es José, hijo de consolación, a este lo vemos anteriormente en el capítulo número 12, cuando allí él vende toda su heredad. De hecho, en una acción admirable, digna de ser reconocida, en contraste con la actitud de Ananías y Zafira, los cuales mintieron, los cuales sustrajeron del precio de la heredad. Y este hombre gozó del favor de la iglesia. Era un hombre con un corazón tierno, era un hombre con un corazón dadivoso, era un hombre que, de hecho, su nombre, hijo de consolación, hacía honor al mismo. Y podemos suponer que debido no solamente al vínculo espiritual que tenía con Juan Marcos, sino también a ese vínculo paternal, quiso darle una segunda oportunidad a Bernabé, lo quería llevar consigo, pero a Pablo no le pareció bien. Pablo al parecer entendió que Bernabé no estaba maduro para ir con ellos en este viaje, sabiendo la responsabilidad y los requisitos que debía tener una persona para experimentar todas las vicisitudes, necesidades, persecuciones o incluso tal vez ser expuestos al martirio mismo. Y Pablo, en un análisis tal vez siendo Pablo más pragmático, Pablo no necesariamente vinculado en la misma forma que estaba Bernabé con Juan Marcos, decidió o argumentó en contra de llevar consigo a este joven para esta nueva empresa de fe, para esta nueva aventura, una aventura, hermano, que representa peligro, además de los gastos de llevar consigo a un hombre que había mostrado falta de determinación, de voluntad en el primer viaje, que como decimos, ¿verdad?, en nuestra cultura se rajó a mitad de camino, no concluyó lo que había comenzado. Tal vez Pablo lo consideró un hombre de doble ánimo, un hombre que dependía para su actuar de las circunstancias, si eran favorables, si se hacían las cosas como él creía que debían ser hechas. Tal vez un hombre que no estaba dispuesto a someterse al liderazgo de Pablo y Bernabé. Un hombre, repito, que tal vez para Pablo era un hombre inconstante. Sin embargo, vemos que Bernabé es un hombre que quiere dar una segunda oportunidad. Es un hombre tierno, un hombre que está dispuesto a otorgar gracia y a tomarse el riesgo de que nuevamente este hombre, Juan Marcos, no cumpla con lo que ha comenzado. Así que tenemos estas dos perspectivas, tenemos estas dos consideraciones, tenemos estos dos temperamentos, estas dos personalidades chocando en este relato. Y la pregunta que nos puede surgir es: ¿quién tiene la razón? ¿Quién estaba en lo correcto con relación a esto? Si era Bernabé, el hijo de consolación, de hecho el hombre que introdujo a Pablo cuando la iglesia en Jerusalén no quería recibir a Pablo porque dudaba de que en efecto él hubiese sido alcanzado por el poder transformador de Dios, puesto que Pablo era, recordamos, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia. Fue Pablo el que lo introdujo, fue Pablo el que lo llevó a predicar precisamente el evangelio a los gentiles. Fue Bernabé, quien llevó a Pablo a esto. Así que tenemos estos dos temperamentos, estos dos personajes chocando. Y de hecho hay una expresión en los manuscritos más antiguos, en el lenguaje actual, que hablan acerca de la palabra que concluye aquí, se traduce, verso 39, tal, y hubo tal desacuerdo entre ellos. La palabra se puede traducir, es de que hubo un conflicto entre ellos que los llevó a la ira. Fue un gran desacuerdo, no fue simple, no fue algo,
¿verdad?, que se trató de forma superficial y sin apasionamientos, sino que Lucas no quiere dar todos los detalles acerca del por qué no quería Pablo llevar a Bernabé, ni tampoco el por qué Bernabé quería llevar a Juan Marcos con ellos. Lucas no quiere ser, ¿verdad?, muy enfático y no da mucho detalle. Lo que sí dice es que hubo contienda entre ellos, porque a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos, mas sin embargo a Bernabé sí le parecía bien llevar a Juan Marcos con ellos. Él le quería dar una segunda oportunidad. Y eso, hermanos, hasta aquí nos permite reconocer que dentro de las iglesias hay personas que pensamos distinto, ¿verdad? Hay unos que somos más prácticos, somos más estrictos, somos más severos en cuanto a la fe, y otros que somos un poco más, laxos en nuestra postura. Algunos somos más firmes, tal vez considerados un poco secos, mientras que otros tienen un corazón blandito, tienen un corazón tierno. Y eso, hermano, es saludable dentro de la iglesia, porque debe haber este balance en la iglesia. Es como acontece en nuestros propios matrimonios, ¿verdad?, en nuestras propias relaciones. Los hombres en la gran mayoría de las ocasiones son más prácticos, más pragmáticos, más autoritarios, y demandan una obediencia seca, una obediencia plena a lo que nosotros proponemos dentro de nuestras familias, mientras que las esposas a veces tienden a hacer lo opuesto, tienden a ser más condescendientes, tienden a ser más permisivas, y ello es necesario para el sano desarrollo de nuestros hijos. No podemos ser estrictos, no podemos comportarnos como dictadores, pero tampoco del otro lado, tampoco podemos ser muy permisivos en nuestras experiencias. Ahora, aquí no estamos hablando necesariamente de dos líderes que han de convivir en una iglesia, sino de dos misioneros, de dos hombres que están predicando la palabra alrededor del mundo conocido, y que a partir de aquí se darán a la tarea de predicar no solamente en Medio Oriente, sino que también avanzarán hacia Europa en la predicación del Evangelio. Dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, dos hombres piadosos, dos hombres llenos del Espíritu Santo, que no llegaron a armonizar en cuanto a este tema, y que decidieron, hermanos, prevaleciendo su indisposición, hermano, y me atrevo a decir que en ellos, en ambos, hubo cierto grado de indisposición pecaminosa. Porque no podemos idealizar a los apóstoles. No debemos pensar que Pablo nunca se equivocó en su vida. Pablo, en cuanto a la inspiración de la Escritura, al establecimiento de la doctrina, al establecimiento del canon, habló bajo esa inspiración del Espíritu Santo y no se equivocó con relación a todo lo que dijo y a todo lo que nos presenta. Pero en este relato, un relato histórico que no establece doctrina, sino que nos deja saber de que siempre que los hombres estén envueltos y mediando entre Dios y los hombres, enseñando, pastoreando y dirigiendo la iglesia, van a haber dificultades, van a haber defectos manifiestos en toda iglesia, hermano. Y por eso, hermano, a veces en mi experiencia ministerial y en la experiencia de esta iglesia, hemos tenido personas aquí que han decidido irse por alguna razón. Muchas veces no lo han expresado, pero la inmensa mayoría de ellos reconocen, como todos nosotros, que no existe la iglesia perfecta, ¿verdad? No existe la iglesia perfecta porque ninguno somos perfectos. Y yo no le puedo prometer a usted, amado hermano, que en esta iglesia no habrá discrepancias. Y no será necesario en cierto momento discutir con relación a algún tema. Y que tal vez nosotros no lleguemos a la misma conclusión, no armonicemos siempre. Tal vez a usted no le gustan los cánticos que se tocan aquí, tal vez a usted no le gusta la forma en la cual yo predico expositivamente, tal vez usted sea de los que prefieran más una exposición temática, tal vez usted quiera música más contemporánea, o tal vez usted desee un estilo de música más solemne. Pero la realidad es, hermano, de que a pesar de nuestras diferencias y nuestras preferencias, el avance del reino de Dios es imparable.
y que de hecho incluso nuestra debilidad, como es en este caso, servirá para que Dios, contrario a que esa debilidad manifiesta, pretenda obstaculizar el plan y la voluntad de Dios, todo lo contrario, se cumple el plan de Dios. Por ejemplo, y podemos pensar, y le voy a hablar acerca de 2 ejemplos. El primero y más importante de ellos es la vida y ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas vicisitudes? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuánto desprecio de parte de sus hermanos, biológicamente hablando, de la nación hebrea? ¿Cuánto sufrimiento en la vida del Señor, llegando incluso a su martirización, a su muerte en la cruz? ¿Cuánto de lo que Dios había deseado y establecido para la nación como una unidad no se pudo concretizar? No fueron ellos los que predicaron de manera fiel y permanente el reino de Dios, sino que fue solamente un remanente. Pero Dios utilizó todos esos conflictos, utilizó toda esa indisposición. De hecho, Dios utilizó el pecado de estos hombres para llevar a cumplimiento lo que Él había establecido con relación al Mesías, aquel que habría de morir para redimir un pueblo para sí. Otro caso, por ejemplo, es el caso de José, que también conocemos, que fue aborrecido por sus hermanos. Hermano, y no sé, cuando usted lee ese pasaje, no sé si usted encuentra, o al menos yo, y tal vez me equivoque, usted encuentra algo de jactancia de parte de José cuando tiene el sueño y lo comparte con sus hermanos y su padre. Tuve un sueño en el cual, al parecer, Dios me exaltaba sobre ustedes, incluso sobre su propio padre. Y esto provocó celos, esto provocó a ira a sus hermanos, y estos actuaron de forma muy pecaminosa e injusta en contra de su hermano, vendiéndole y promoviendo los sufrimientos y las aflicciones que José, vemos en la Escritura, que experimentó. Pero todo ello, toda esa división, toda esa maldad, sirvió para la preservación del pueblo que Dios había escogido para el cumplimiento de la promesa de la simiente. Este es Cristo, quien es el gran protagonista de la historia bíblica. Así que vemos que estos 2 hombres, Pablo y Bernabé, por causa de Juan Marcos, de su indisposición a continuar en el primer viaje, por causa de ellos estos hombres se separan. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y qué dúo, hermano, qué dúo en ese primer viaje misionero. ¿Recuerdan cuando ellos llegaron y fueron considerados? El mismo apóstol Pablo habla acerca de Bernabé en su epístola a los Colosenses, de Juan Marcos, y lo considera como un hombre útil, como un hombre valioso en la obra. Que nos dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, hubo división. Y hermano, a pesar de que la división no es conforme a la perfecta voluntad de Dios, Dios la permite. Dios la permite. Aquí ha habido personas que ya no están con nosotros, por quienes oramos y a quienes les deseamos lo mejor. Porque el hecho de que surja alguna división por cuestión de alguna opinión o preferencia, ello no quiere decir que Dios dejará de tratar con nosotros o con ellos. Él más allá utilizará estas divisiones para su gloria. Dice que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a su primo o a su sobrino, navegó a Chipre, a esa pequeña isla en el mar Mediterráneo. Se fue a esta región y mira lo que dice y la distinción que hace el verso. Dice que Bernabé tomó a Juan Marcos, mientras que en el verso 40 dice Pablo escogió a Silas. O sea que vemos ahí la parte pragmática de Pablo. Pablo, entre la alternativa que tenía, tal vez varias, entre las alternativas de hombre que él había identificado como hombres que podían acompañarle, no era bueno que él saliera solo, él escogió a Silas. Y vemos cómo Dios ordenó todas las cosas, porque recuerde que Silas vino a causa del concilio de Jerusalén.
vino juntamente con Judas. Silas y Judas vinieron al concilio como representantes de la iglesia en Jerusalén. Lee la carta, entrega la carta y decide quedarse allí. Decidió quedarse en Antioquía. Recuerde que era profeta, era maestro, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Dios ordenó todas las cosas de tal forma que Silas tuviese el deseo de quedarse en Antioquía y proveerle así, sabiendo Dios lo que iba a pasar entre Pablo y Bernabé, a un compañero, para que Pablo no fuese solo a la misión. Dice que él lo escogió. Y pudiéramos decir que tal vez Bernabé, movido por su tierno corazón y el amor que le tenía a su sobrino, a su primo, actuó en conformidad al deseo de su corazón, ¿verdad? Mientras que Pablo escogió, dice el verso, a Silas. Pablo lo evaluó, analizó, consideró si tenía las cualidades necesarias para emprender este viaje. Hermanos, no eran vacaciones, y lo vamos a ver más adelante. Era una empresa de fe con muchos desafíos. Hermanos, miren, a pesar de que, y aunque nosotros no experimentemos todas estas cosas, naufragios, persecuciones, apedreamientos, desprecio de parte de aquellos a los cuales ellos pretendían hacer bien por medio de la predicación del Evangelio, a pesar de que nosotros no enfrentemos este tipo de cosas, no quiere decir de que nosotros no vamos a enfrentar desafíos. Y los hemos enfrentado, ¿verdad? Para nosotros como una obra que aspira, anhela, desea establecerse, para nosotros ha sido esta realidad que el Señor expresa en el Evangelio según Juan, acerca de la necesidad de pasar por muchas aflicciones. Ya lo dijera el mismo Pablo en el versículo número 22, lo recuerdan, del capítulo 14, confirmando otra vez, hermano, la palabra. Mírelo allí en el capítulo número 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Lo leamos desde el versículo 1. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía en el viaje de regreso, confirmando otra vez los ánimos de los discípulos, exhortándoles, y quiera el Señor hacerlo con nosotros en este día, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, hermano, y esto es una promesa de parte del Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo verdadero creyente, hermano, ha de experimentar muchas tribulaciones, y toda iglesia que aspire a ser plantada experimentará muchas tribulaciones. Hasta el fin, hermano. Hasta el fin seremos atribulados. Hasta el fin seremos probados. Pero el Señor estará con nosotros. Él estará con nosotros. Y fíjese la importancia que es expresada en ese versículo número 22. Permanezcan en la fe. Permanezcan caminando, actuando por fe. Aunque lo que vean nuestros ojos, ¿verdad? Nuestros ojos físicos no nos dé indicios, no nos indique de que Dios está con nosotros y está prosperando nuestro esfuerzo. Hermano, la vida cristiana es una vida de lucha, de batalla, es una vida de fe. Las cosas no serán como nosotros deseamos, sino conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y ha establecido para nosotros desafíos, pruebas, traiciones, abandono, discrepancias, conflictos aún dentro de la iglesia acontecerán. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar en medio de estas situaciones? La fe, hermano, el amor, la disposición a ser dirigidos por el Señor, a creer de que Dios, por medio de hombres débiles, como lo eran Pablo y Bernabé, dirigirá nuestras vidas. El deseo, en tanto, no se aparten de la palabra de Dios, a someternos al liderazgo de aquellos que Dios ha puesto como líderes de la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Escogió a Silas, salió, y mire lo que dice el versículo, lo cual parece indicar que la iglesia le dio la razón a Pablo en este conflicto, en esta discrepancia. Pablo escoge a Silas, mientras que Bernabé toma a Marcos,
y se va a Chipre, y no dice que en esta acción, aunque posiblemente aconteció, los hermanos de la iglesia no les hayan encomendado. Dice Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Le dieron la encomienda, lo enviaron. Y mira, hermano, yo lo he dicho anteriormente, nuestra realidad en esta plantación es extraordinaria. Y yo le confieso, hermanos, que muchas veces yo he sido tentado, he considerado no seguir hacia adelante porque nosotros no hemos sido encomendados por ninguna iglesia o organización local. Por eso fue que nos unimos a la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, buscando el respaldo de la convención, buscando el respaldo del pastor Scott Johnson, donde antes estábamos, ¿verdad? ¿Y qué recibimos, hermano? No recibimos el respaldo de ellos, no recibimos la ayuda de ellos, pero creemos que Dios está con nosotros, porque no siempre las cosas se harán de forma ordinaria. A veces, hermano, usted tendrá que caminar solo. A veces usted caminará por un desierto, a veces su compañero o compañera de vida no le ayudará, no mostrará la disposición. A veces los hijos no querrán someterse a su disciplina, a su instrucción. A veces sus esfuerzos para evangelizar a otros serán, desde la perspectiva humana, infructuosos. Hermano, no siempre obtendremos lo que anhelamos, lo que queremos. Pero lo más importante, hermano, es permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Siendo fieles al Señor, confiando en que Él estará con nosotros. Y aprendiendo de estas experiencias, hermanos, porque sepa usted que mi mayor deseo, a pesar de que nosotros no estamos bien establecidos, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón ha puesto un deseo misionero. Y usted dirá, pastor, eso es como de loco, si nosotros no estamos bien firmes, ya usted está pensando en las misiones. Sí, hermano. Mi deseo es que el Señor pudiera levantar de entre nuestros niños, jóvenes, o traer personas a los cuales nosotros, en la gracia del Señor, los podamos encomendar y que no tengan que experimentar lo que nosotros hemos experimentado hasta aquí. Ellos puedan irse encomendados por nosotros, asistidos económicamente, financieramente, a través de las oraciones, del respaldo, del compañerismo con ellos. Quiere el Señor que Él nos conceda eso, porque la mies es mucha, hermanos, y los obreros son pocos. Por eso el Señor nos manda a orar por la mies. El Señor nos manda a orar por esta obra y por el avance de su reino en nuestra región. Dice que ellos fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir encomendados por ellos? Les vamos a enviar y les vamos a cuidar. Vamos a estar al pendiente de sus necesidades. No solamente vamos a orar por ustedes y los vamos a dejar a la aventura. No, esto definitivamente implicaba las oraciones, el respaldo y algún sostenimiento financiero para ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Encomendados por los hermanos, ¿a quién? A la gracia del Señor. Entonces vemos cómo Dios, por medio de los hombres, muestra su amor y su compromiso para con los hermanos. Y aquí, hermano, yo le pregunto, ¿tiene usted esa disposición para con esta obra? ¿Es usted un medio de gracia para con este ministerio? ¿Entiende usted, hermano, de que usted ha sido llamado a ser un canal de bendición para con la iglesia? ¿De que usted debe expresar el amor, la gracia, la misericordia, el compromiso de Dios para con una obra? Especialmente para con esta obra. Hermano, el éxito de esta obra depende de Dios definitivamente. Pero también depende de que nosotros responsablemente actuemos para el bienestar y el avance de esta obra. Esa es la permanente pregunta que conduce siempre a los debates. ¿Cómo armoniza la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, del Dios Todopoderoso, con la voluntad de los hombres? ¿Pueden los hombres obstaculizar el plan de Dios? Sí, ¿no? Dios lo ha de hacer. Dios se habrá de valer de los medios que Él disponga, que Él quiera. Se puede incluso levantar de entre las piedras para llevar a cumplimiento sus planes. Pero también Dios nos manda a nosotros a ser responsables para que sus planes se cumplan. Salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia. ¿Qué dice ahí, hermano? Confirmando a las iglesias, reafirmándolas. ¿Por medio de qué, hermano? Obviamente por medio de la predicación de la palabra, por medio del cuidado pastoral, por medio de la reafirmación de la doctrina. Y esto, hermano, ¿qué implica? Que ellos iban a las iglesias donde estaba la gente reunida para ser confirmados en la fe. Aunque no lo dice ahí, hermano, está implícito de que las iglesias, todas las iglesias, históricamente, tienen su expresión en un lugar específico, en una asamblea local, en donde la actividad del discipulado se da a cabo. Y nosotros tenemos, hermanos, dos actividades semanales. Tenemos miércoles el estudio de la palabra del Señor y tenemos este día, el día del Señor, el día que Él ha establecido para que nos reunamos, en los cuales somos confirmados en la fe. Somos afirmados en la fe del Señor Jesucristo. Lo cual implica, como hemos visto constantemente, la necesidad de comportarnos y vivir como discípulos. Ser, como decíamos en el Salmo 23, ovejas que tienen un pastor, quien las lleva a los pastos, a las aguas, quien les da confort, quien les guía en medio de las adversidades, del valle de sombra de muerte y todo lo que vimos la semana pasada. Y la pregunta es entonces, ¿somos, y hace eco de la semana pasada, somos ovejas? ¿Somos discípulos? Así nos conducimos, así nos comportamos. Hermano, y en el amor pastoral a veces me lo cuestiono. A veces me pregunto, ¿dónde están las ovejas? ¿Dónde están los discípulos? ¿Cómo podremos hacer por la gracia de Dios y por medio de estos medios de gracia, cómo podremos establecer una iglesia firme y saludable? Si los hermanos no participan del pastoreo, del cuidado pastoral, de la experiencia discipular. Pablo, ahora con Silas, pasa por Siria, por Cilicia, confirmando las iglesias locales, trayendo bendición por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas. Hermanos, y en últimas, protegiendo a través de ello a la iglesia de los falsos maestros. Hoy día, y concluyo, hermanos, muchas personas están naufragando con relación a la fe. Están creyendo lo que los falsos maestros, lo que los falsos profetas están enseñando. Hermanos, esas iglesias son las que están creciendo. Esas iglesias son las que crecen numéricamente. Esas iglesias son las que, por causa de estas filosofías y de estos predicadores carismáticos, absorben y se llevan de iglesias sanas donde se predica la palabra, absorben a estas mentes inconstantes de esas congregaciones para moverse a esas que tienen un espectáculo, luces, y son las más prominentes en su región. Nosotros tenemos varias iglesias de ese tipo alrededor, ¿verdad? De nosotros, porque tienen, conforme al gusto y a la preferencia de cristianos ignorantes, tienen mucho que ofrecer. Aquí, hermano, lo único que yo le puedo ofrecer es mi amor y la doctrina, el Evangelio de Cristo. Lo cual, hermano, es lo más fundamental y necesario para nosotros como ovejas y discípulos del Señor. Así que yo les animo, hermano, como lo hice la semana pasada, a cumplir con su deber, a permanecer firme en la fe, a ser confirmado en la gracia del Señor, a hacer un compromiso, hermano, hacer un compromiso para orar por esta hora, participar de las actividades que nosotros realizamos, hermano, porque estamos convencidos que a través de ellos usted va a crecer y se va a afirmar en el Señor. Las áreas en las cuales usted todavía lucha, que usted se debate, esos pecados de los cuales usted no ha podido ser libertado, ellos
desaparecerá en la medida que usted se expone al Señor. Sus relaciones, su matrimonio, sus relaciones laborales, sus conflictos internos, todo, hermano. Por medio de la capacitación, de la sabiduría que otorga la palabra, por medio de ello usted crecerá. Usted verá un cambio significativo en su vida, hermano. Y lo podemos testificar. Su corazón será lleno de gozo, de confianza, de paz y de amor por Cristo y por aquellos que a veces incluso nos representan un gran desafío en la vida. Amén. Así que sigamos firmes, hermanos, adelante, valorando el esfuerzo que desde esta perspectiva, de este púlpito, se realiza para el bien de su alma. Estemos en pie, hermanos.